El día de hoy vamos a iniciar una nueva serie. Es una miniserie. Es una miniserie de solamente 3 semanas. Vamos a iniciar una nueva serie donde vamos a ir capítulo por capítulo, versículo por versículo, estudiando el libro de Jonás. ¿Sí? El libro de Jonás, yo creo que todos aquí han escuchado la historia de Jonás, ¿o no? Sí, todos han oído acerca del pez grande o de la ballena y cómo se come a Jonás, pero y es más, si crecieron en la iglesia, y déjenme hacer esta prueba, en el primer servicio funcionó bien, si crecieron en la iglesia, quizás hasta crecieron cantando la canción de Jonás. ¿Sí? ¿Se la saben o no se la saben? Vamos a ver, Jonás no le hizo caso y por eso al mar profundo. No se lo saben también, no pusieron atención en la escuela dominical. Sí, y por eso al mar profundo la gente lo tiró y vino un pez muy grande y ¡pum! Se lo comió porque Jonás no le hizo caso. Okay. Todos hemos oído la historia de Jonás. Y solo por aquello de las dudas o por si hay confusión, que miren, la vez pasada estuve platicando con alguien que la tenía bien confundida la historia. Déjenme darles un resumen de 30 segundos acerca de toda la historia antes de que entremos específicamente. Toda la historia básicamente nos cuenta esto. Había un profeta llamado Jonás y un día recibe una palabra de Dios que Dios le dice: anda a una ciudad llamada Nínive y vas a ir a pregonar contra ella porque su maldad ya subió delante de mí. Y Jonás, que fue llamado por Dios para ir a Nínive, llega a un lugar que se llama Jope y desde Jope agarra un barco no para Nínive, sino para un lugar llamado Tarsis, al lado completamente contrario, y pretende esconderse de la presencia de Dios. Ahora, cuando van en el barco, una tormenta casi los hunde y el mar se embravece y viene la tormenta, y mientras están todos ahí echan suertes y descubren que era Jonás el culpable. Le preguntan qué hacen, lo tiran al agua, solo decir rápidamente, y cuando lo tiran al agua el mar se calma y una ballena, un pez grande, se traga a Jonás. 3 días y 3 noches pasa ahí, y desde ahí él clama a Dios y la ballena lo escupe, lo vomita en la playa, y él entonces va un poquito renuente, pero va a Nínive, predica la palabra y la gente de Nínive sorprendentemente se arrepiente. Dios los perdona. Jonás hace un berrinche y ahí se acaba la historia. Esa es básicamente la historia de Jonás. Ahora, lo que yo quiero que sepan es que como todos se saben la historia, todos han escuchado la historia, existe el riesgo de que más de alguno acá diga: esa ya me la sé. O sea, vamos a pasar 3 semanas oyendo una historia que ya me sé. Yo lo que quiero que sepan es que hay muchísimo más a la historia de Jonás que un gran pez y un profeta rebelde. Hay muchísimo más. Realmente la historia de Jonás ni siquiera se trata de la ballena. La historia de Jonás es la historia de un hombre huyendo de Dios, de la misericordia de Dios, persiguiendo a este hombre y dándole a conocer su corazón. De eso se trata la historia de Jonás. La historia de Jonás es la historia donde vemos cómo Dios busca al perdido, guía al encontrado y confronta a los suyos. De eso se trata la historia de Jonás. La historia de Jonás es una historia donde vemos cómo la gracia de Dios no estaba reservada solamente para un grupo de personas, los judíos, solo para un pueblo, sino para todo aquel que se acercaba a Dios en arrepentimiento. Es la historia de una nación pagana que decide creer la palabra de Dios y recibe salvación por medio de ella, pero sobre todo, y esto, pongan atención a esto, sobre todo, la historia de Jonás no es la historia de un hombre extraño que vivía en una tierra muy lejana hace mucho tiempo. Realmente la historia de Jonás es tu historia y es mi historia. Y espero yo que todos descubramos que hay un pequeño Jonás adentro de cada uno de nosotros que muchas veces quiere rebelarse contra Dios, esconderse de la presencia de Dios. La historia de Jonás es tu historia y es mi historia, es tuya y es mía. Y así que con eso en mente, los retos de verdad no se lo pierdan. Van a ser 3 semanas donde vamos a ver esta historia bajo un nuevo lente y vamos a ver, a conocer el corazón de Dios a través de ella. Así que con eso en mente, Jonás capítulo número 1, versículo número 1. Jonás 1:1. Vamos a comenzar la historia desde el principio y dice así, dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí.
Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Déjenme darles un poquito de contexto histórico para que entendamos qué es lo que está pasando y quién era el pueblo específico a quien Dios estaba hablando. Cuando Jonás habla, más o menos, esto pasó más o menos en el año 725 antes de Cristo, si no me equivoco, ¿sí? Pasó 725 antes de Cristo, exactamente, ¿sí? Según se ponen todos de acuerdo, pero unos 200 años antes, en el año 900 y piquito antes de Cristo, ¿sí? El pueblo de Israel, la nación de Israel, se había partido en dos, ¿sí? Habían dos reyes, Roboam y Jeroboam, y cuando no se ponen de acuerdo, la nación se parte en dos y se vuelven en el reino del norte, que se le llama Israel, que eran 10 tribus y media, ¿sí? Y el reino del sur, que lo conocemos como el reino de Judá, que era la tribu de Judá y la mitad de la tribu de Benjamín. Sí. Y estos dos reinos se parten y en los últimos 200 años han estado en conflicto, han estado en guerra el uno con el otro. Israel, que era una nación poderosa en la región, comienza a desgastarse en este conflicto interno entre el norte y el sur, y comienzan a desgastarse, y en ese desgaste pierden poder, pierden influencia y pierden territorio. Y parte de su territorio comienza a ser invadido por sus vecinos. Y entonces ya no tienen problema solo entre el norte y el sur, ahora tienen problema con Asiria, tienen problema con diferentes vecinos que les han ido comiendo parte del terreno. Ahora, la primera vez que nosotros oímos acerca de Jonás no es en el libro de Jonás. ¿Sí? Dios levanta a Jonás junto con Amós y con Oseas, eran contemporáneos estos tres. Dios levanta a estos tres profetas como profetas para el pueblo del norte, para Israel, para levantarse a profetizar hacia ellos. Y la primera profecía que Dios pone, por lo menos que queda registrada en la boca de Jonás, es una profecía donde Jonás le da una palabra al rey Jeroboam II, ¿sí? el segundo rey Jeroboam, le da esta palabra y le dice: tú vas a recuperar las tierras que fueron perdidas. Y es más, en Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo número 25, se los va a leer, no lo busquen, dice así: y él, Jeroboam, ¿sí?, restauró los límites de Israel desde la entrada de Amat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, el cual había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Hefer. Entonces, la primera vez que oímos de Jonás es cuando Jonás llega con Jeroboam y le dice: así es el Señor, vas a restaurar los límites. Y Jeroboam se levanta, hace guerra con sus vecinos, restaura los límites y recupera territorio. ¿Sí? Y ahí es donde esto pasó, y por ahí es donde encontramos nosotros la historia. Ahora, uno de los datos curiosos que va a ser muy relevante ahorita es que el mismo profeta Jonás, que Dios levantó para profetizar prosperidad y bendición a Israel, es el mismo profeta que hoy Dios llama para ir a una ciudad llamada Nínive, de Asiria, de Siria, de los enemigos de Israel, para traer a ellos la palabra de Dios, y ellos se van a arrepentir, van a ser perdonados por Dios. Y 3 años, solamente 3 años después de la profecía de Jonás en el 722 antes de Cristo, 3 años después, Nínive, Asiria, se levanta y es un instrumento usado por Dios para traer juicio a Israel por la dureza de su corazón, y los asirios ahora vienen a conquistar Israel. Ahora, esto es bien interesante, porque cuando nosotros vemos que Dios llama a Jonás, Jonás se rebela contra Dios, y no solo se rebela contra Dios, dice que se desvía de su camino, baja a Jope y paga por desobedecer, paga un pasaje para irse a un lugar completamente distinto. Y aquí hay un pequeño mapa, si ven este mapa, o sea, Dios llama a Jonás y él baja a Jope, perdón, este solo lo conseguí en inglés, ¿sí? Y Nínive estaba a 880 kilómetros, 550 millas al este, y él toma un barco para irse 4,000 kilómetros al oeste. O sea, un poquito opuesto exactamente a lo que Dios lo había llamado a hacer. Entonces, él se rebela contra Dios y decide, piensen en lo ridículo que suena esto, decide huir de la presencia de Dios.
¿Cómo huimos de la presencia de Dios? ¿Cómo nos escondemos de alguien que es omnisciente, omnipresente, que esté? Pero cuando uno se rebela contra Dios no está pensando lógicamente, ¿o sí? Y él decide huir de la presencia de Dios y huye. Y la pregunta del millón es esto: ¿por qué? ¿Por qué decide Jonás desobedecer la palabra de Dios, el mandato de Dios? ¿Y por qué decide huir de Dios? Ahora, aclaro esto, el texto no lo dice. Y es peligroso especular donde la Biblia no es clara. Sin embargo, hay por lo menos 4 diferentes teorías de por qué Jonás no quería ir a Nínive. Y aquí van las 4, todas tienen algún sustento y todas tienen alguna validez. La primera teoría es que es posible que Jonás no quería llevar la palabra de Dios a Nínive porque sabía que Nínive eran enemigos de Israel y que si ellos se arrepentían y Dios los restauraba, ahora iban a ser una amenaza contra Israel. Ahora, eso no estaba completamente desatinado. Ellos se arrepienten, Dios los restaura y 3 años después ellos van y conquistan Israel como instrumentos en las manos de Dios para traer juicio sobre Israel. Una segunda teoría simplemente podría ser una cuestión de racismo. O sea, Jonás era hebreo, Jonás era judío, ellos eran el pueblo de Dios y se sentían superiores moralmente, racialmente a los demás pueblos. Y quizás había algo en Jonás que decía, ellos no se merecen escuchar la palabra del Dios vivo, ¿sí? Ellos no son dignos de escuchar la palabra del Dios vivo. Es más, Dios solamente salva a los judíos. Y entonces no estaba tan desatinado porque vemos a Jesús años después venir y decir, ¿y por qué le voy a dar a los perrillos lo que es de los hijos? Y cuando le responden a Jesús, nos abre ese ministerio y invita a todos los demás a la salvación. Y es más, Amós, un contemporáneo de Jonás, Amós en algún momento recibe una palabra profética de parte de Dios. No lo lean, está en Amós 9:7, donde Dios le dice, hijos de Israel, ¿no me sois vosotros como hijos de etíopes? Y en otras versiones dice, los etíopes no son menos importantes para mí. Como quien dice, bájense de este lugar de superioridad donde ustedes están y entiendan que yo los veo a todos igual. Una tercera teoría, esta es una teoría más personal, más mía, pero no creo que sea completamente desatinada, ¿sí? Una tercera teoría es esta. Jonás, y vamos a hablar de esto dentro de un momentito, Jonás no solo conocía la palabra de Dios, lo que Dios quería que hiciera, conocía el corazón de Dios. Y en el capítulo 4, lo vamos a ver en un momentito, en el capítulo 4, Jonás dice, no, es que yo sé que tú eres un Dios bueno, y si yo les predico y ellos se arrepienten, tú los vas a perdonar. Y ¿sabes qué? Yo voy a llegar a predicar destrucción, tú los vas a perdonar, y el que se ve mal soy yo, el profeta que predicó destrucción y no pasó nada. Piénsenlo. En aquel entonces el profeta que profetizaba algo que no se cumplía lo apedreaban. Y yo me imagino a Jonás quizás con este celo diciendo, Señor, ¿qué de al pelo? O sea, tú me levantaste a mí, me llevas a traer una palabra de destrucción, la gente se va a arrepentir, como eres un Dios bueno y misericordioso, los vas a perdonar, y el que se ve mal aquí, todo esto soy yo. Y hay una cuarta teoría. La cuarta teoría básicamente nos dice a nosotros esto, que Jonás no quería ir a Nínive porque le daba temor, le daba miedo de que si Nínive se arrepentía, en su arrepentimiento esto fuera una humillación, una condenación y por qué no un juicio contra Israel, que estos con un profeta se arrepintieron y estos llevaban siglos de profeta tras profeta tras profeta y nunca se habían arrepentido. Y esto no es completamente desatinado porque siglos después viene Jesús. Y Jesús está predicando y los fariseos le dicen, danos una señal. Y Jesús se enoja contra ellos y les dice, esta generación perversa demanda señal y ninguna señal se les dará sino la del profeta Jonás. ¿Se recuerdan eso? O sea, 3 días bajo. Pero miren lo que pasó. Y después, mírenlo aquí, Mateo 12:41. Y después Jesús les dice, en este mismo contexto les dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán.
porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. ¿Qué era el temor de Jonás? Quizás era, yo voy a llegar y si se arrepienten, wow, ¿cómo se va a ver el pueblo de Dios que lleva años escuchando la palabra de Dios y no se ha arrepentido? Esto es vergonzoso, esto trae condenación, y ¿por qué no esto libera juicio de parte de Dios sobre el pueblo de Dios? Entonces, Jonás, no sabemos exactamente cuál fue la razón. Yo creo que podría haber un poquito de cada una de estas ahí mezclado. Jonás se rehúsa a ir y se sube en este barco camino a Nínive, versículo número 4, y en el versículo número 4 nos dice así: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás, miren esto, todos están ahí clamando al Señor, todos están trabajando, todos están tirando las cosas. Dice, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Este es un texto fascinante. Si nos desprendemos por un momentito de simplemente el hecho de ver a una tormenta y el mar, lo que estamos nosotros viendo en este texto es el amor y la misericordia de Dios, que un profeta rebelde se había alejado de Dios, y ¿saben? Dios no necesitaba a Jonás. Ahí estaba Amós, ahí estaba Oseas. Dios podía levantar a cualquier otro y decir, bueno, Jonás dijo, no, Amós, tú vas a Nínive, órale. Dios no necesitaba a Jonás, pero lo quería. Dios no necesitaba usar a Jonás, pero quería. Y esto es bien importante, porque cuando comenzamos a estudiar algunas de las doctrinas o de la teología de quién es Dios, entendemos esto. Dios no nos necesita a nosotros. Él no nos creó a los hombres porque estaba solo en un universo grande y vacío. No. Él nos creó porque nos ama. Y no nos necesita, pero nos ama. Y nos puede descartar en cualquier momento. Pero Dios, y miren qué lindo esto. Dios, cuando ve que su profeta se está yendo, decide intervenir en la naturaleza, saca una tormenta, interviene en el mar. ¿Por qué? Para llamar la atención de su hijo rebelde y decirle, ven de regreso a mí. Eso es lo que está pasando en este lugar. ¿Sí? Su amor era tan profundo que estaba dispuesto a perseguir a Jonás en medio del mar, enviar una tormenta, meterse en la tormenta para tocar el corazón de su hijo. Y yo siempre he dicho esto, lo creo con todo mi corazón. ¿Sí? Y esto no es agradable de entender, pero es esperanzador. ¿Y saben qué es lo que necesitamos entender? A Dios le importa más tu corazón que tu comodidad. Yo no sé si me escucharon bien. A Dios le importa más tu corazón que tu comodidad. Y está dispuesto, ojo, está dispuesto a quitarte tu comodidad si eso va a significar alcanzar tu corazón. Y hemos oído, yo sé que tú has oído, yo he oído 1 y 1000 testimonios de aquellos que dicen, lo tenía todo, lo perdí todo, y en el proceso de perderlo todo lo encontré a Él. Y lo volvería a perder 1000 veces si esto implicaría encontrar al Señor. Ahora, yo no estoy diciendo de que si tienes un problema, sea Dios diciéndote estás mal conmigo. No. Pero quizás si tú estás como Jonás, dándole la espalda a Dios, un poquito rebelde, arrepiéntete y ven a Él. No vaya siendo que Dios te ame tanto que envíe una tormenta para llamar tu atención. ¿Están conmigo o no están conmigo? Versículo número 6 dice, y el patrón de la nave, no cree, nada aquí nos indica que haya sido judío, nada aquí nos indica que haya sido temeroso de Dios, nada aquí nos indica que él haya sido un hombre de Dios. Sin embargo, y esto es lo lindo de esto, dice, el patrón de la nave se le acercó a Jonás y le dijo y lo despertó, ¿qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. ¿No les parece a ustedes fascinante cómo cuando estamos alejados de Dios, Dios levanta a una de las personas menos
que menos nos esperamos y quizás aún las menos indicadas para sacudirnos un poquito y decirnos, hey, regresa a Dios. Y quizás esas personas ni conocen a Dios, ni saben que están hablando por Dios, y sin embargo Dios las usa para sacudirnos y traernos de regreso. Bien, yo he conocido historias en mi propia vida, en momentitos donde el corazón de uno quizás esté un poquito desviado. A veces Dios usa quizás al más pagano de los paganos para decir algo que lo hace, que toca una fibra, que toca un nervio, y uno dice, oh caramba. Y aquí Dios agarra al patrón de la nave, saber ni quién era, ni clama a Dios, regresa, quizás tu Dios nos salve. Versículo 7 dice, y dijeron cada uno a su compañero, ya clamaron cada uno a sus propios dioses, ya levantaron a Jonás y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió, miren esto, ¿están listos para esta respuesta? Y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Miren esta respuesta. ¿Quién sos? ¿De dónde venís? Contanos, ¿por qué no está pasando esto? Su respuesta es, yo soy judío, yo soy hebreo y temo a Jehová. Y yo me imagino que cualquiera ahí hubiera podido decir, ¿en serio? O sea, nada hasta ahorita nos ha revelado que tengas temor de Dios. No, piénsenlo. Era un hombre que había decidido desobedecer a Dios. Era un hombre que estaba activamente huyendo de Dios. No había obedecido, no había clamado a Dios cuando se vio en problemas. Sí, en medio de todos esos problemas, no lo vemos arrepentido ahorita para nada. No está preocupado por el resto de la tripulación, no, era completamente indiferente. Nada en la vida de este hombre ahorita nos podía indicar que él era un hebreo y que temía a Dios. Es más, todos y cada uno, bueno, todo el mar, los cielos, todo y todos en esta historia temen a Dios y obedecen a Dios menos Jonás. Piénsenlo. Él era el profeta, el hombre de Dios, el representante de Dios ahí, y todos parecían tener más fe que él. No crean, esto me da terror a mí. Y mientras preparaba esto y el Señor me mostraba esto, de verdad, yo tuve que detenerme y orar y decir, Señor, yo soy el pastor, el hombre de Dios. Y puedo confesar algo, puedo ser honesto, ¿sí? No van a salir huyendo. En más de alguna ocasión he llegado a algún lugar donde digo, yo soy el pastor, el hombre de Dios, y todos aquí parecieran ser más espirituales que yo. Dios nos libre de estar en un grupo de personas y encontrarnos siendo el Jonás que de repente diga, soy cristiano. ¿En serio? Si no me lo decís, ni me lo hubiera imaginado. Es que yo temo a Dios. ¿Y cómo tu comportamiento, cómo tus relaciones, cómo tu manera de hacer negocios, cómo tu familia nos refleja eso? Porque nada de lo que haces pareciera indicar que tenés temor de Dios. En el capítulo número 1, desde el versículo 7 creo que hasta el versículo 17, leemos 5 veces la palabra temor. 4 de ellas es aplicada a los marineros, solo una vez a Jonás, y es en la boca de Jonás diciendo que él tiene temor, pero no demostrándolo. ¿Saben cómo se llama eso? ¿O cómo lo llamó el profeta Isaías? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón, decía, está lejos de mí. Isaías 29:13 dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Yo soy cristiano y temo a Dios. O sea, un genuino temor de Dios produce en ti y en mí una gozosa sumisión y obediencia a Dios. Versículo 10 dice, y aquellos hombres temieron en gran manera
Y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Buena pregunta, buena pregunta. Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues Él se los había declarado. Miren esto, estos hombres escuchan que Él teme a Dios, que está viendo a Dios, y le hacen una pregunta muy lógica. ¿Qué estás pensando? O sea, ¿por qué has hecho esto? O sea, ¿por qué si Dios te habló y si Dios te dio una instrucción, estás haciendo lo contrario? Es una buena pregunta, es muy lógica la pregunta. Y antes de que nosotros levantemos las piedras y estemos listos para apedrear a Jonás, déjenme hacerles ver algo. Esta es una muy buena pregunta para ti y para mí también, no solo para Jonás. Porque sabes, tú y yo tenemos la palabra de Dios. Es más, esta semana deberíamos estar leyendo el libro de Josué, ¿sí? Para los que están llevando el reto de los 15 minutos. Y estamos viendo acerca de las maravillas de Dios. Y tú y yo, si somos verdaderamente honestos, la mayoría de veces no solo tenemos la palabra de Dios, la mayoría de veces sabemos qué es lo que Dios demanda de nosotros. La mayoría de veces. Pero, quizás nosotros también, al igual que Jonás, teniendo la palabra de Dios, sabiendo lo que Dios quiere para nosotros, muchas veces escogemos darle la espalda a Dios, ignorar a Dios, rebelarnos contra Dios, hacer lo contrario. Jonás no solo conocía a Dios. Jonás no solo sabía lo que Dios le estaba pidiendo. Jonás conocía el corazón de Dios. Déjenme adelantarme 2 semanas. Jonás 4:2. Jonás le está reclamando a Dios y le dice, mira, es que yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia y que te arrepientes del mal. Y yo me imagino diciendo, ¿y eso es malo por qué? Tú y yo nos revelamos igual de Dios y quizás no bajamos a Jope y tomamos un barco, vamos a Puerto Quetzal, agarramos un barco y nos vamos a Hawái o qué sé yo. Pero ¿saben qué hacemos? Muchas veces no nos refugiamos en un barco, pero sí en un trabajo. No nos refugiamos en un barco, pero sí en una relación. No nos refugiamos en un barco, pero quizás sí en un pecado particular. Muchas veces tomamos a Dios, lo sacamos del sillón del piloto y ni siquiera lo ponemos de copiloto, lo mandamos a la tercera fila. Y nos rebelamos contra Él, dejamos a Dios en segundo plano, somos indiferentes, somos rebeldes, somos desobedientes y a veces no solo sabemos lo que Dios quiere, sabemos que lo que quiere para nosotros es bueno para nosotros y aún así no queremos hacerlo. Ustedes no saben cuántas veces yo he escuchado una versión de esto. Sí, Señor, yo sé que esto es bueno para mí, pero la verdad es que ahorita, en esta etapa de mi vida, solo me quiero divertir. Sí, Señor, yo sé que este negocio no me conviene y que quizás la ambición me va a ahogar, pero la verdad es que en esta etapa de mi vida solo quiero hacer un montón de dinero y asegurar mi futuro. Sí, Señor, yo sé que esa mujer no es apropiada, pero ya la viste, Señor. O sea, es que de verdad como me gusta. Quiero ser real, quiero ser muy... Ustedes no saben cuántas veces he oído una versión de eso. Y una y otra vez. No Jonás, tú y yo. Conociendo el mandamiento de Dios, conociendo el corazón de Dios, decidimos aún así darle la espalda a Dios. Tal vez no nos rebelamos abiertamente, pero lo ignoramos. Dios deja de ser relevante en nuestra vida. Este es un problema tuyo y mío, no de Jonás. No solamente de Jonás, ¿sí? Y mi exhortación para ti hoy es, veámoslo en nuestra vida, en nuestro corazón, y arrepintámonos antes de que Dios, ojo, en su misericordia, levante una tormenta en nuestro mar para llamar nuestra atención. Porque nos ama tanto que le importa más nuestro corazón que nuestra comodidad. Versículo 11 dice, y le dijeron, él confiesa quién es, le preguntan por qué lo está haciendo, y entonces los hombres le dijeron así, ¿qué haremos contigo?
Queremos contigo para que el mar se nos aquiete, porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió: tomadme, echarme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Ahora, miren la rebelión del corazón de Jonás, porque esto es grueso. O sea, quizás, no sé, quizás yo hubiera sido Jonás y los marineros me dicen: bueno, ¿y qué hacemos contigo? Vamos de regreso a Jope. Sí, y entonces voy a tomar la misión que Dios me dio y ustedes van a quedarse tranquilos. Pero no, Jonás estaba tan determinado que dijo: no, prefiero morirme antes de hacer lo que Dios me pidió que hiciera. Porque ojo, nosotros sabemos que venía un pez, Jonás no sabía que venía un pez. Para Jonás esto era una sentencia de muerte. Écheme al mar, ahora me ahogo. Y sin embargo había tanto, así de grande era su rebelión contra Dios, así de grande era su odio por esta gente, así de grande era su orgullo personal o nacional, que prefiere la muerte que el arrepentimiento. O sea, tomó 3 días en el mar y dentro de una ballena o pez grande para que él mostrara los primeros signos de arrepentimiento. Versículo 13, ya casi vamos terminando, dice: y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás, lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Ahora, déjenme retroceder un poquito. Quien ha estado aquí con nosotros las últimas semanas, pasamos 5 semanas estudiando las 5 solas de la Reforma. ¿Sí? Y para los que estuvieron aquí con nosotros, se dieron cuenta de que había un tema muy común y que se repetía una y otra vez. No es por obras, es por fe. No es por obras, es por gracia. No es por obras. No, nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos, pero hay algo en cada uno de nosotros. Y quizás estoy estirando el texto un poquito, pero creo que esto es importante. Hay algo en cada uno de nosotros que quiere que sea por obras o no. Y miren esta gente, ya tienen instrucciones. ¿Qué debemos hacer? Tírenme. No, nosotros remamos. Y ellos remaron y trabajaron, dice, y trabajaron para hacer volver. Trabajaron duro, mas no pudieron hacer volver el mar, el barco al mar. Hay algo en nosotros que quiere, cuando se trata de nuestro caminar con Dios, cuando se trata del estar bien, trabajar muy duro. Ya sea porque no creemos que la gracia de Dios es suficiente, o porque creemos que somos más buenos de lo que realmente somos y que tenemos algo en nosotros que va a convencer a Dios de que nos salve. No hay nada en nosotros que pueda convencer a Dios de que nos salve. Si Dios no nos salva, nos morimos. Si Dios no calma la tormenta, nos ahogamos en la tormenta. Por favor, ya deja de andar tratando de convencer a Dios y esforzarte y trabajar con tus propias fuerzas para ganar el favor de Dios que en Cristo ya tienes. Porque no vamos a convencer a Dios. Y aquí miren, aquí comenzamos a ver destellos del Evangelio, como lo vemos en cada página de las Escrituras. Aquí comenzamos a ver destellos del Evangelio en este lugar. Y es que por más que trabajemos y nos esforcemos, no vamos a poder ser salvos por nuestras propias fuerzas a menos que Dios nos salve. ¿Sí? Y es que si Dios no nos salve, estamos perdidos, porque no podemos salvarnos solos. Y miren esto, y es que para que esta pequeña congregación, para que este pequeño grupo de marineros se salvara, un hombre tenía que morir por ellos. Y sí, este no era un hombre inocente. Pero miren qué glorioso esto. Un hombre muere por ellos, entre comillas. Pasa enterrado 3 días y 3 noches para después de esto resucitar, por así decirlo, para ir a proclamar las buenas nuevas de salvación a un pueblo que nunca las había escuchado antes. Versículo 16 dice: y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Y aquí vemos otra vez un contraste terrible pero maravilloso. El temor de estos hombres va creciendo y la necedad de Jonás se va afianzando.
Sí. Cuando estos hombres ven que Dios calma el mar y que era un Dios que de verdad gobernaba sobre todo, su temor crece en su corazón. Cuando ellos ponen su mirada en Dios y claman a Dios por misericordia, Dios responde. ¿Y saben qué? Cuando tú comiences a ver a Dios hablar, cuando tú pongas tus ojos en Dios, cuando tú clames a Dios, el temor de Dios en ti va a crecer y vas a ser movido a la adoración como nunca antes lo ha sido. Ahora, según algunos comentaristas, el capítulo debería terminar acá. Y el versículo 17 ya debería ser parte del capítulo 2, pero como está en el 1, lo vamos a leer el día de hoy. Y miren, versículo número 17 dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez durante 3 días y 3 noches. La gente agarra a Jonás, lo echa al agua. Dios tenía preparado un gran pez. Y llega este gran pez y se traga a Jonás. Y ahí, en ese momento, comienza un reencuentro maravilloso entre Dios y Jonás. Y quizás tú como Jonás has estado apartado y necesitas ese reencuentro. Y sabes qué fue. ¿Sabes qué fue lo que hizo Jonás? Y sabes qué fue lo que pasó en ese momento para que hubiera este reencuentro maravilloso entre Dios y Jonás. ¿Sabes qué fue lo que pasó? Vean la próxima semana. Sí. Porque la próxima semana vamos a hablar precisamente de ese reencuentro y cómo encontrarnos. Pero por ahora déjenme decirles esto. ¿Sí? Jonás y nosotros van a conocer aspectos maravillosos del amor, del corazón, de la misericordia de Dios que quizás tú y yo no conocíamos antes. Y Dios va a mostrar en Jonás no solo su misericordia sobre Nínive, sino sobre su misericordia sobre el mismo Jonás. Porque en esta historia hay 2 tipos de personas, y solo 2 tipos de personas en esta historia. En esta historia están los malvados, perdidos, pecadores, los marineros, y están los salvados, encontrados, pero igualmente perdidos como Jonás. Y lo lindo de esta historia es que Dios busca a los 2 y Dios salva a los 2. Vamos a ponernos de pie, pónganse de pie. Cuando comencé este mensaje, yo les dije que esta historia era más que solo la historia de un hombre y un pez. Era tu historia y era mi historia. Y saben que yo sospecho que en medio de nosotros hay, no uno, muchos pequeños Jonases. Que consciente o inconscientemente, en muchas áreas de nuestra vida hemos puesto a Dios en segundo plano. Le hemos dado la espalda a Dios, no nos ha interesado escuchar. Que hemos sabido lo que Dios pide de nosotros y aún así hemos decidido hacer algo distinto. Y yo creo que hoy, al igual que a Jonás, Dios en su misericordia se está extendiendo para alcanzarte a ti, para invitarte de regreso hacia Él. Y yo sé, vamos a hablar de eso la próxima semana, pero mi esperanza es que alguno diga, yo no quiero esperar una semana más. Yo no quiero esperar una semana más para regresar a Él. Así que hoy, mientras terminamos, vamos a terminar como siempre lo hacemos. Y si Dios te ha hablado, yo estoy seguro que a algunos aquí Dios les ha hablado. Si Dios te ha hablado, vamos a responder a Él en adoración. Y si tú, mientras todos estamos cantando y adorando, y si tú estás ahí con que, aunque yo sé que esto era para mí hoy, queremos orar por ti. Queremos acompañarte, quizás ayudarte, quizás guiarte en ese camino de regreso a la casa de tu Padre, al llamado de tu Padre, a la misión de tu Padre.
Y si te da vergüenza, mira, esto no lo hacemos para avergonzar a nadie. Todo lo contrario, vamos a regocijarnos contigo de que el Espíritu Santo en su misericordia esté tocando tu corazón hoy y concediéndote el regalo del arrepentimiento. Así que vamos a orar y vamos a adorar. Y si tú eres ese Jonás hoy que necesita comenzar a caminar de regreso a casa, queremos orar por ti. Padre, gracias Señor. Gracias Padre por preservar esta porción de escritura, mi Dios, donde vemos nosotros tu misericordia, tu gracia, tu compasión, no solo sobre un pueblo pecador y extraño que no te conocía, sino sobre aquellos que diciendo conocerte, mi Dios, a veces nos rebelamos también contra ti. Padre, yo oro en el nombre de Jesús. Tu Espíritu Santo hoy comienza a tocar nuestros corazones y nos ayude a regresar a ti, nos ayude a volver a empezar contigo, nos ayude a hacer aquello que sabemos que tú nos estás pidiendo que hagamos, pero que no hemos querido hacer y que nos hemos rehusado a hacer. Padre, gracias por esta historia y por mostrarnos tu misericordia y tu compasión para con nosotros. Guíanos a ti, tócanos, Señor. Muévete en nosotros, Padre, te lo pedimos hoy en el nombre de Jesús. Y porfa, no se vayan, démosle un momentito más, vamos a responder al Señor en adoración. Y vamos a ministrar a aquellos que quizás hoy están dando ese paso.